Bien, reanudamos nuestra conversación con nuestro distinguido invitado de esta noche, el licenciado Isidoro Santana, quien es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Al final del segmento anterior le preguntaba, para obtener su respuesta en este segmento, que sobre la crítica que comúnmente se le hace al gobierno dominicano de que el crecimiento, de que se vanagloria el gobierno dominicano está basado en un estímulo al consumo, por lo que se entiende que se trata de un crecimiento parasitario. ¿Cuál es su opinión? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es cierto que la República Dominicana tiene coeficientes de ahorro relativamente bajos y que incluso en el manejo de las finanzas públicas el coeficiente de gasto corriente es mucho más elevado de lo que fue en algunas otras épocas, pero no es cierto que el crecimiento esté sustentado nada más que en un estímulo al consumo. El gobierno tiene que consumir, porque vamos a ser francos, la gente en República Dominicana, yo creo que gracias a una tradición autocrática que tenemos y que normalmente se basó en exaltar las grandes obras públicas, las grandes inversiones, se ha creado la cultura como que hablar del consumo, hablar de gasto corriente es una cosa... pecaminosa. Sí, mala, como que es una cosa mala, y eso no es verdad. Porque la cosa más fundamental del mundo es alimentarse, y el que se alimenta lo que está consumiendo, lo que está gastando en gasto corriente. A veces yo le digo a la gente, en la forma como se clasifican los gastos del gobierno, por ejemplo, comprar libros o tizas o pagar el sueldo de los maestros es un gasto corriente, es un consumo. Sin embargo, si el gobierno destinara recursos a comprar tanques de guerra, eso es una inversión. Y eso no significa que sea mejor que lo otro. Todo lo contrario. Estoy quizá llevando la cosa a extremos para que se pueda ver más claramente. Pero podría mejorarse la calidad de ese gasto, ¿no? De que se puede mejorar la calidad del gasto, de eso no hay ninguna duda. Y eso es una cosa en la que estamos empeñados enormemente en el gobierno. Pero de que no hay forma de que se resuelvan la inmensa mayoría de los problemas sociales del país sin un mayor gasto en consumo público, para proveer los servicios que la ciudadanía necesita. Eso es así también. Entonces, no podemos quejarnos de que el gobierno gasta mucho dinero, porque de hecho el gobierno de la República Dominicana es uno de los que menos gasta en consumo público. ¿Cuál es el nivel de empleo en el Estado Dominicano? Una de las críticas que también se le formulan al gobierno es que cuando habla de que se están creando empleos, la respuesta de la oposición y de algunos sectores empresariales es que ese crecimiento del empleo es debido a una hipertrofia del gasto público porque realmente no se han creado más empleos formales o los empleos informales están muy por encima de la creación de empleos formales. Mira, y que eso perjudicará tarde o temprano a la economía. Sí. En la forma como se miden las variables en el mercado de trabajo, todo empleo público se considera formal. El empleado público nunca se considera que está en el sector informal. De forma tal que cuando el Estado contrata más personas para una u otra cosa, siempre hay un aumento del empleo formal y hay muchas quejas en el sentido de que fuera del Estado el resto del aparato productivo crea poco empleo formal. Eso en muchas épocas de la historia dominicana ha sido cierto. Y también, por ejemplo, en la medición de las variables del mercado de trabajo en el año 2017 fue cierto. Eso fue cierto, es decir, los que analizamos los datos nos damos cuenta
de que la mayor parte del empleo que se creó fuera del gobierno fue informal. Eso es verdad, no tenemos por qué estarlos negando. Eso es algo que estamos tratando de entender por qué ocurrió. Eso fue el año pasado, pero eso no venía ocurriendo en los años previos. En los años previos se había generado mucho más empleo formal. ¿Y qué pasó en el 2017? ¿Qué ocurrió eso? En el 2017 todos recordamos que el ritmo de crecimiento de las actividades productivas aminoró. En parte hubo una serie de factores que explicaron eso. Básicamente yo diría que los dos factores principales fueron que al comenzar a subir los precios de los combustibles, los que tenemos que enfrentarnos al manejo de la política macroeconómica, comenzamos a manejar las cosas con cautela. Y en adición a eso, las amenazas de lo que podría devenir con los paquetes económicos del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, también asustaron un poco a mucha gente. Y se comenzaron a aplicar políticas un tanto restrictivas por temor a que se generara inestabilidad. Entre ellos, el propio gobierno contribuyó, seguramente todos han oído hablar del decreto 1517, que fue concebido básicamente para poner mucho más control a la forma como las instituciones llevaban a cabo el gasto público, para controlar el endeudamiento administrativo desorganizado. Y para poner controles, digamos, la gente se quejaba mucho de la falta de controles en la forma como las instituciones gastaban. Ahora, ¿qué pasó? Que eso mismo generó una situación en la cual temporalmente, en lo que las instituciones se adecuaban a los nuevos procedimientos, se redujo sustancialmente la actividad de muchas instituciones del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, el Banco Central subió las tasas de interés y restringió el crédito. Eso ocurrió básicamente en el primer semestre del año pasado. Aparentemente eso fue lo que provocó esa situación en el mercado de trabajo. La decisión del Banco Central de la República y la decisión que por otra parte tomó el gobierno para crear ciertas restricciones para prevenir un desastre, ¿no? Sí, pero ¿Estuvieron coordinadas o no? Sí, aunque normalmente los que tenemos que ver con las políticas macroeconómicas, bueno, al fin de cuentas, dependiendo de las circunstancias, todos vamos a una. Pero la Junta Monetaria toma sus decisiones de manera completamente autónoma y ahí no se coordina con el resto de las políticas, pero en la política fiscal sí, no hay duda de que se coordina entre todo el mundo alaba y todo el mundo defiende la independencia de una institución como el Banco Central, pero esa independencia no puede marchar de una manera distinta como marchan el resto de la economía, ¿no? Y la orientación del gobierno, porque si no el país sería un desorden. No, claro. Pero obviamente a principios del año 2017 se generó una situación medio de cierta incertidumbre. Y esa situación de medio incertidumbre afectó todas las políticas, porque el temor a lo que venía con Trump fue verdad que fue un temor que provocó temor en muchos países del mundo. ¿Y ese temor desapareció o todavía sigue? Sí, no, eso desapareció porque la gente se dio cuenta de que no iba a generar un tollo así como en principio se pensó. Y el mismo precio de los combustibles que asustó mucho a los países, sobre todo los países que somos importadores, y que obligó a aplicar ciertas restricciones,
después que nos dimos cuenta de que se iba a estabilizar bastante más altos que en los años previos, no hay duda que bastante más altos, pero que ya no iba a seguir a superar, por ejemplo, los $100 por barril, como había ocurrido en años anteriores. Pero el petróleo sigue aumentando, ¿no? No, desde hace un tiempo, algunos días sube algo, otros días baja algo, pero no tiene una tendencia al aumento, más bien tiene una tendencia con altibajos, pero en torno a los 68. Pero las sanciones 69, a Irán, que es un país productor y exportador importante, los problemas de Libia, que es un productor importante, y el fracaso o la quiebra virtual de la industria petrolera de Venezuela, en algún momento va a tener un efecto sobre los precios mundiales, ¿no? Pero yo creo que lo ha tenido. Es decir, yo creo que esos factores de los que tú hablas son elementos que han producido que se mantenga relativamente alto pero manejable durante todo lo que va de este año y parte del año pasado. Porque todos esos son factores que no son nuevos de ahora, de estos días. Ahora, no podemos decir que vemos ahora mismo, en los últimos meses, una tendencia marcada ni a subir ni a bajar. Entonces, ¿cuál es la proyección del crecimiento de la economía para el 2018? Mira, en el año 2018 vamos a tener un crecimiento alto. La proyección oficial todavía se mantiene en 5.5, pero recordemos que durante el primer semestre la economía creció sustancialmente por encima del 6%, 6.7%. Eso significa que cuando promediemos el año podemos tener un crecimiento incluso por encima del 6%. Pero las proyecciones se revisan 3 veces al año, todavía la revisión que vamos a tener lugar ahora en el mes que entra no ha tenido lugar, seguramente va a cambiar hacia arriba. Una última pregunta, señor ministro, y nos queda desgraciadamente muy poco tiempo, 2 minutos. En el pasado, a finales del siglo pasado y en los años 80, fue una preocupación de toda la comunidad internacional el problema de la deuda pública, de la deuda externa. E incluso se hicieron gestiones para unificar criterios, para llevar una posición común a las discusiones sobre la deuda por parte de los países deudores, ¿no? Aparentemente el tema ha desaparecido del debate internacional. ¿Existiera la posibilidad de revivir ese tema? Porque realmente todavía la deuda sigue gravitando onerosamente sobre la economía de países como el nuestro, ¿no? Sí, la deuda importa, la deuda pesa, pero dejó de ser una amenaza que pudiera generar la crisis como la que se vivió en los años 80, que se conoce como la crisis de la deuda externa. Fíjense que ya a mí no me gusta hablar de la deuda externa, porque el problema ya no es deuda externa, es deuda pública. Y es que ya los gobiernos de la región aprendieron a lidiar con mercados de capitales en los cuales cuando el gobierno necesita dinero lo coloca en el mercado y afortunadamente esos mercados han comenzado a confiar en la certeza de que se les va a pagar y compran los instrumentos emitidos por el gobierno y eso lo puede comprar cualquier inversionista nacional o extranjero. ¿La deuda se ha devaluado en los mercados secundarios, la deuda dominicana? No. La deuda dominicana, al contrario, la deuda dominicana es bastante apetecida. No se ha devaluado. Al final, algunos países de América Latina tienen deudas más grandes, otras más bajas. República Dominicana estaría algo así como en la zona media de la región.
pero ninguno se enfrenta a una amenaza de una gran estabilidad que pudiera generar una situación, por ejemplo, de cesación de pagos, como ocurrió en los años. Una última pregunta, muy brevemente. Mientras usted se desempeñaba como economista en el sector privado, tenían criterios muy definidos sobre cómo debía manejarse la economía. Al llegar al ministerio, ¿usted encontró distinto lo que pensaba, la idea que tenía de la economía dominicana y el tratamiento que debería darse a los problemas económicos, o sigue siendo el mismo? No, yo no. Siempre algunas cosas cambian en el sentido de que al entrar de lleno a manejar el asunto, uno llega a un mayor nivel de conocimiento. De hecho, me doy cuenta de que muchas cosas que postulamos, reclamamos para conferir más racionalidad y más transparencia al gasto público, que se han venido haciendo, pero pasaron a constituir verdaderos dolores de cabeza en el sentido de las rigideces a que condujeron. Eso no hay duda de que le hace cambiar a uno un poco el panorama. Pero sigo pensando exactamente igual. El país tiene retos importantísimos. Tiene retos de lograr que el crecimiento sea más inclusivo. Tiene retos de lograr que el crecimiento le llegue a todo el mundo. Y sobre todo, tiene el reto de lograr una mayor cohesión territorial. Difícilmente, con los niveles de tributación que tenemos en la República Dominicana, vamos a lograr todas esas cosas, pero al menos se ha logrado mantener un manejo macroeconómico muy sosegado, que ofrece mucha confianza y que ha permitido que los agentes económicos entiendan que la República Dominicana es un país en el que se puede invertir. Licenciado, muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros tenerlo a usted aquí en edición nocturna, que en el día de hoy tiene un nuevo horario, como ya ustedes podrán haberse dado cuenta, a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención, esperamos que hayan disfrutado del tema y los esperamos mañana a partir nuevamente de las 10 de la noche para otra edición nocturna. Hasta entonces.